Buenas, me confirme si pueden ver alguna pantalla, por favor. Buenas noches, ingeniero, sí se ve. Gracias. Bueno, hoy miraremos qué es lo que pasa con las ondas electromagnéticas cuando hay perdón, qué pasa con las ondas electromagnéticas, guías de onda cuando tenemos una onda electromagnética en ellas. Algo muy importante es entender que una guía de ondas es exactamente una estructura por la cual circula eh, cualquier elemento de esto, ¿verdad? Cualquier onda electromagnética. Y estas pueden tener diversas formas, mismas que propicien la conducción de estos espacios de tal manera que faciliten su comunicación hacia el punto en el cual se desea que la misma esté llegando. Entonces, debemos de entender de que una guía de onda es, por lo tanto, un buen conductor. Entonces, cuando nos digan guía de onda, lo podemos imaginar como un artículo cualquiera, como una antena o algo similar, o puede ser simplemente un cable. Entonces, si es un buen conductor, entonces el campo eléctrico en el interior de ese tiene que ser igual a cero. Y también su campo magnético. Y de las condiciones de frontera que analizábamos previamente para poder determinar cada uno de estos valores, sabemos que la coordenada paralela del campo eléctrico es cero. Y la coordenada perpendicular tiene que ser también igual a cero. Y la estructura mediante la cual podemos percibir esta guía de onda tendría que ser la de esta forma. Recordando, como decíamos, que puede ser cualquier valor o de cualquier elemento específico. Entonces, al graficar tanto el campo magnético como el campo magnético, tendríamos específicamente estos valores por analizar, ¿verdad? Tanto la magnitud del campo eléctrico como la magnitud del campo magnético expresado con estos y seguidos de la función que proporciona la periodicidad a cada uno de estos elementos. Y los elementos generales a evaluarse serían estos elementos que tenemos acá, ¿verdad? Eso es como las ecuaciones de Maxwell para este punto. Entonces, avanzando con este elemento, entonces recordemos que siempre tenemos los valores per sí de cada uno de estos elementos, recordando que estos se refiere específicamente al valor inicial del campo para cada uno de estos valores, ¿verdad? En los cuales tenemos componentes distintos en X para este elemento, pero recordemos que estamos hablando de valores iniciales previamente. Ir conjuntando todas las ecuaciones, entonces resultarían estos valores, ¿verdad? Recordando que cada uno de estos valores se pueden ver a través de esta representación, ¿verdad? Y también nos muestra cómo están relacionadas cada una de las perdón, componentes o valores
de los ejes específicos para estos valores relacionados a través de estas expresiones quedarían tal y como se ve en esta forma. Y ya para ir consolidando estas ecuaciones, tendríamos estas ecuaciones específicas para los valores de componentes del campo en X y en Y, así como para los valores del campo magnético y el campo magnético en X y en Y. Es importante observar cómo están presentes cada uno de los elementos presentes también en la función de la señal, como ser el número de onda y la velocidad angular, en los valores específicos para cada uno de estos valores a medir a lo interno de cada uno de estos. Y al final se tendrían estas formas para determinar estos valores, ¿verdad? Resultando sistemas de ecuaciones de segundo orden para cada uno de estos términos específicos. Y al resolver cada uno de estos valores se tendrían los valores en en Z, tanto el campo magnético y el campo magnético. Pero algo que debemos de observar es qué pasa cuando la componente en Z de cada uno de los campos medidos para este término es exactamente igual a 0. Si el campo eléctrico en su coordenada Z es igual a 0, entonces hablamos de un sistema T o eléctrico. Si la componente magnética en Z es igual a 0, entonces lo reconoceríamos con las componentes TM. Y si es 0 tanto en el campo eléctrico y el campo magnético, entonces debería tener estas iniciales. Entonces, cuando tengamos presentes algunos circuitos similares de esta manera, pues ya deberíamos tener especificado lo que simbolizan cada una de estas valores en letras presentes. Entonces se nos presentan sistemas de ecuaciones, los cuales quedan definidos de esta manera, ¿verdad? Para definir el valor en Z, si es igual a 0 para cada uno de estos valores. Recordando siempre que el valor inicial del campo eléctrico y campo magnético es un vector común y corriente, como se conoce inicialmente, para cada uno de estos valores y en esta forma en específico. Entonces es importante recordar que tanto la divergencia y el rotacional si son 0 y pueden ser escritos como el gradiente de un potencial escalar, satisfaciendo la ecuación de Laplace. Y recordar también que las condiciones de frontera requieren que sea para una superficie equipotencial constante, resultando de esta manera que el campo eléctrico sea exactamente igual a 0 o lo que mencionábamos sin campo eléctrico. Entonces, recordemos que estos valores o estas palabras están en conformidad a lo que observamos para las guías de ondas, que son buenos conductores y que por lo tanto el valor del campo eléctrico en este punto tiene que ser igual a 0. Entonces, si analizamos específicamente para la forma en un lugar en el cual el campo eléctrico en Z es igual a 0, de esta figura,
observaríamos lo siguiente, ¿verdad? Recordando que lo que tenemos en esta zona es como una área en cuadrado, el cual tiene bordes a su alrededor. Y estos están a partir del punto en el cual tanto X y Z también son exactamente igual a cero. Entonces, teniendo en cuenta esta figura, entonces nos preguntamos exactamente cuáles serían los valores posibles que podría tener el campo magnético para esta parte, ¿verdad? Entonces, la forma para poder obtener estos valores es a través del un método el cual se llama la variables separables, el cual dice que si una función depende de dos o más variables, esta función va a ser exactamente igual a la multiplicación de funciones las cuales solo dependen de esa variable. Es decir, si este elemento depende de X y de Y, entonces como se tiene esta parte, entonces va a haber una función en X, el cual multiplicado por una función en Y nos va a dar exactamente ese valor. Entonces, procediendo con el valor y definiendo los valores encontrados, se obtiene esta ecuación, mediante la cual se puede separar y obtener este valor en específico, ¿verdad? Recordemos que aquí lo que estamos obteniendo son valores ya independientes de la función, ¿verdad? De estas funciones diferenciales. Al resolverlas, entonces obtendríamos estas dos funciones distintas o con términos distintos que representarían este valor, ¿verdad? Entonces, lo que nos resultaría de todo este elemento o de toda esta ecuación que tenemos inicialmente sería exactamente este valor, ¿verdad? En el cual sustituyendo estos diferenciales nos quedaría exactamente de esta manera. Entonces, esta función que estábamos interesados en conocer debería tener esta función para X, en la cual está compuesta por ambas funciones sinusoidales y multiplicado por incógnitas como A y B, que nos determinan la magnitud de las mismas, ¿verdad? Y en función de esto, eso se puede modelar para cualquier forma adecuada. Pero muy importante es en la parte del funcionamiento de la función, el cual está en términos de el número de onda específico o la componente específica en X para este valor. Entonces, recordando el diferencial específico de este elemento y derivándolo específicamente por la variable propia, se evalúan para valores en los cuales son 0 y A. Si recordamos la figura inicial, esos eran los valores específicos o límites para esta función. Entonces, esto nos da como resultado que el valor de A tiene que ser 0. Perdón, tiene que ser 0, ¿verdad? Entonces, si recordamos o si tomamos en cuenta esta definición para el número de onda específico de este valor, el cual está especificado en términos de M, desde 0 hasta cantidades enteras mayores, y en Y, el cual está definido en términos de N, de igual forma desde 0 hasta cantidades enteras mayores. Entonces podemos encontrar este modelo
de Z específicamente para la componente del campo magnético, el cual estaría descrito a través de esta forma. Recordando que en función de los valores iniciales que teníamos, por lo tanto, el valor de A es exactamente igual a 0. Entonces, nos queda como resultado que es la multiplicación de dos señales coseno, ¿verdad? Multiplicado por la constante B sub 0. Entonces, si tomamos cada una de las definiciones que ya teníamos previamente para las componentes del número de onda en X y en Y, lo sustituimos en la función general para calcular la magnitud del número de onda, entonces obtenemos esta función, ¿verdad? Teniendo en cuenta de que pi sale como factor común de estos valores y nos queda valores como m entre a y n entre b. Entonces, lo cual nos supone que el número de onda no puede ser un valor específico o continuo de estos valores, porque tanto a, pero como n y m están cuantizados, ¿verdad? Por cantidades enteras. Entonces eso nos limitaría el valor específico que tendría el número de onda. Pero, por lo tanto, si A y B son cantidades grandes, entonces la variación que pudiera tener M y N pues, quedaría muy pequeña, ¿verdad? Es decir, si A y B son cantidades muy grandes y, por ejemplo, se empiezan los primeros números, cualquier variación que ésta tenga no va a producir una mayor variación de este caso específico, ¿verdad? Pero si A y B son cantidades muy pequeñas, entonces esto sí produciría, se vería más presente la discretización de estos valores de M y N, ¿verdad? Otro elemento bastante importante en este aspecto es que esto nos conlleva a definir estos valores y mediante la velocidad de angular en sus términos de M y N, que estos valores están definidos o que son, perdón, inferiores a la velocidad angular de estos elementos, ¿verdad? Como W o omega, perdón. Y definiendo estos valores, eh, estos quedarían de esta forma, ¿verdad? Teniendo un valor de m igual a 1 y de n igual a 0. Y así, de esta forma, se puede ir construyendo estos valores de la velocidad angular para cada uno de estos casos en específico, ¿verdad? Y posteriormente se puede definir, por lo tanto, el número de onda a través de estos valores, ¿verdad? Algo muy importante en esta parte es que obtenemos el valor de tanto la velocidad individual como la velocidad de grupo. Recordando lo que creo que explicábamos ayer, que la velocidad de grupo se presenta cuando son elementos los cuales están viajando juntos, pero que hay una leve variación en sus elementos que definen la onda de estos valores, ¿verdad? Entonces, esa leve diferencia provocaría que éstas tuvieran una velocidad de acuerdo a como se ve en este ejemplo. Pero al comparar los valores, observamos de que estos tienen una variación, pero que dependiendo
el valor de las velocidades angulares a considerar en este aspecto. En eso se determinará qué tanta variación se puede obtener para cada uno de estos valores en específico. Entonces recordemos que la velocidad de grupo tiene que ser inferior a la velocidad de la luz en el vacío, ¿verdad? Para definir cada uno de estos valores. Y estos se mirarían exactamente como están en la figura, ¿verdad? Recordando que aquí lo que se está graficando es la velocidad que tiene cada una de estos valores, los cuales viajan de forma individual de izquierda a derecha, ¿verdad? Y en los cuales estos ejes están viajando a través de este elemento. Recordemos que si son buenos conductores, con lo que mirábamos ayer, la onda al influir en una frontera queda como reflejada completamente, ¿verdad? No tiene transferencia al otro valor. Por lo tanto, en este caso, al ir con un ángulo distinto de cero, entonces lo que provocaría es que esta onda quede chocando al interno de la guía de onda o del conductor mediante el cual se está transportando. Entonces, siguiendo con la relación que teníamos de los números de onda, llevándolo a las longitudes de onda, quedarían expresados de esta manera. Recordemos que m y n son términos enteros, los cuales se definen con cada uno de estos valores y que estos están relacionados con los números de onda específicamente, dándonos como resultado esta forma en específico, ¿verdad? Para calcular este vector, que vendría siendo algo similar a un número de onda, tiene las componentes tanto en X, en Y y en Z, y el cual estaría definido a través de estos valores, en los cuales tanto en X y en Y está en función de esas cantidades múltiplos, y en Z estaría definido en términos de el número tal como el número de onda, como se conocía preliminarmente. Entonces, continuando con la velocidad angular para este elemento, nos quedaría estos términos multiplicados para sí mismo para la velocidad angular para este punto, recordando que el coseno del ángulo es igual al número de onda entre la magnitud del valor anterior, y que sería exactamente igual a la raíz cuadrada de 1 menos la relación de las longitudes de onda expresadas como se ve en esta parte. Y de esa manera se estarían confirmando también las mismas ecuaciones que habíamos visto previamente para los valores de la velocidad de grupo y la velocidad individual que tendría una de estas ondas a considerar posteriormente. Algo también bastante importante de analizar en esta parte es lo que tiene que ver con el cable coaxial, el cual en la parte central va el conductor y el resto va forrado con cierta especie de aislante. Igual en este caso, tanto las componentes de los campos eléctricos y magnéticos son igual a cero, lo cual me da como resultado que el número de ondas sea igual a la velocidad angular entre la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, las componentes de los campos se pueden relacionar a través de estos elementos.
Y sabemos que las divergencias del campo eléctrico como el campo magnético, como miramos al principio, serían igual a cero, quedando de tal manera expresado como se ve en esta forma eh, las componentes de los valores en cada uno, pero en las componentes de estos valores de esta manera. Lo cual nos da como resultado para los valores iniciales del campo esta forma, ¿verdad? Y expresado en el campo quedaría a través de este valor. Recordando de que S, como se ve en esta forma, vendría siendo más o menos la forma de un ρ. Viendo esto desde coordenadas polares, quedaría más o menos de esta manera, ¿verdad? Quedando el campo eléctrico en la coordenada de ρ y el campo magnético en la coordenada de phi. A ver cada uno de estos valores en específico. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta acá. ¿Por qué sería el cambio, ingeniero, a coordenadas polares si tenemos un cilindro? ¿El qué? ¿Por qué se efectuaría el cambio a coordenadas polares? Bueno, el caso es específicamente por el tipo de línea que se tiene. Si recordamos la coordenada S o phi va saliendo en 90 grados, ¿verdad? Y la coordenada del rayo queda exactamente a 90 grados del otro, ¿verdad? Entonces, recordemos que estos se pueden definir en toda la circunferencia, que queda completamente igual. Entonces, si esto se expresara en X y Y, quedaría exactamente lo mismo, con la diferencia de cambios de signo para los valores de X y Y. Mientras que definiéndolo de esta manera ya no sería necesario adoptar esos cambios de signo específicos para coordenadas polares. Y muy importante es que si observamos no se está definiendo nada en la coordenada Z, que es en sí el campo o la coordenada en la cual se encuentra el movimiento de la onda electromagnética. Ok, entiendo. Gracias. Cheque. Entonces nos queda similar a como lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Los campos alrededor de estos puntos y la multiplicación de estos elementos nos daría la onda electromagnética. Si no tienen otra pregunta, entonces quedamos aquí por hoy y mañana continuaríamos con la clase. Ok. Gracias, ingeniero. Saludos, pasen buena noche.